seminario menor y mayor, es monje del Instituto del Verbo Encarnado, sacerdote ordenado el año pasado. Me dijo que lleva 4 años aquí en el monasterio del Puello, que es vicario, es decir, vicerrector, más o menos vicerrector de la comunidad, maestro de novicios, y se dedica a estudiar el tema de los monjes mártires benedictinos de aquí del Puello. Tiene la palabra. Bueno, mucho estudio no, pero bueno. En esta conferencia voy a ser más liviano que pueda. Vamos a tocar los 2 temas que relacionados al martirio que dan el título a estas jornadas, que son la alegría y el perdón, que ya en distintas pinceladas se han explicado en estos días. Ya ayer no estaba presente, pero el viernes sí, y escuché con gusto la conferencia, mostrando en particular cómo se vivió entre los beatos monjes benedictinos del Puello, que tenemos ahí mirándonos, y haciendo una referencia casi obligada, diría, a la punta de diamante de la diócesis, que es el beato Florentino Ascencio. Pero junto a estas consideraciones, estimo oportuno definir lo que es la alegría, su relación con el perdón y finalmente su papel esencial en nuestra vida. Eso va a ser más bien el centro de la conferencia. Y así como lo testimonia esa playa de héroes de la fe, que han tenido los ojos puestos en lo que lo esperaba en la Patria Celestial, y por eso, como dice el libro del Apocalipsis, salieron blanqueados de la gran tribulación por la sangre del Cordero. La alegría tiene una importancia capital en la vida del hombre, y la distorsión de ese elemento tan importante nos hace desviar a veces del camino que conduce a la verdadera felicidad. Ya el viernes se hablaba de la felicidad, felicidad que tanto queremos y que estuvo muy presente en lo que dieron su vida por Cristo y por la fe a lo largo de la persecución que se desencadenó acá en España en los años 30. Para hacerlo me sirvo de un trabajo que realizó uno de nuestros sacerdotes, el padre Miguel Ángel Fuentes, teólogo en moral. Nosotros tenemos literalmente como seres humanos hambre de alegría con toda la fuerza de nuestro ser, y a veces uno no se percata que es esto lo que se está diciendo cuando repite la afirmación que nos enseña la filosofía, la teología, también citada por el padre José Cristo Rey el primer día, que la felicidad es el fin último del hombre y lo desea naturalmente. Santo Tomás lo llama deseo natural. Por eso está en los instintos más profundos del hombre, y de hecho es el más profundo. De hecho, todo lo demás son modos de encauzar ese deseo de felicidad. En todo lo que nosotros hacemos, en cualquier acto que hacemos, nosotros buscamos esa felicidad. Ya sea como instinto de subsistencia, como instinto de reproducirse, de conocer, de amar. Decir felicidad, decir beatitud, gozo o alegría es lo mismo, son sinónimos. Por eso, a pesar de que haya muchos que repiten esta idea que el hombre desea, tiende a la felicidad, son muy pocos los que lo expresan con esta palabra tan sencilla, tan común, que es alegría. Si decimos que es un instinto fundamental, estamos diciendo que el hombre no puede vivir sino el objeto al que tiende en ese instinto. Sin ese instinto sería el hombre como una planta que sin la luz del sol se atrofia, y por eso sí o sí nosotros buscamos la felicidad. Si el hombre no encausa bien esta búsqueda, lo hará de manera torcida hacia objetos sucedáneos, alternativos, que pueden darle probablemente una parte muy pequeña de alegría, pero muchas veces eso va a ser en el pecado, y nosotros lo podemos ver mirando a los perseguidores del lado opuesto de nuestros beatos mártires. ¿Qué es la alegría? La alegría es el reposo en el bien conveniente poseído, o sea, la perfección reposada en el bien conveniente. Conveniente quiere decir que perfecciona nuestra naturaleza, que cierra, que calma esa apetencia, una apetencia determinada que es relacionada a nuestro ser, el cual está hecho a imagen de Dios, que implica que es preciso obrar según el modelo del que uno es imagen. Sin lugar a duda, el hombre es imagen en sentido imperfecto. Por eso Santo Tomás afirma que para designar en el hombre la imperfección de la imagen se dice que estamos hechos a imagen, o sea, tendiendo hacia ese objeto
Y nosotros tenemos 3 niveles de esa apetencia. De alegría, podemos decir, o de felicidad. La tendencia sensible, por la cual nosotros buscamos los bienes sensibles y nos alegramos en ello. La tendencia espiritual natural hacia los bienes honestos, la amistad, la virtud. La tendencia espiritual sobrenatural hacia los bienes, ciertamente, espiritual sobrenaturales. ¿Y cuál es entonces entre ellos dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde está la verdadera alegría? En los 3 orgánicamente unidos. Porque nosotros necesitamos de los 3, de bienes sensibles, de bienes espirituales, naturales y también sobrenaturales. Aclarando qué es la alegría, hay que hacer una distinción entre alegría y diversión. Diversión viene de divertir, divertere en latín, y significa irse, separarse, apartarse, alejarse. Tampoco podemos confundir alegría con distracción, que viene del latín distraere, o sea, tirar en sentido distinto, diverso. Nosotros, para poner un ejemplo, cuando tenemos un niño que le están doliendo la muela, para distraerlo, para apartar momentáneamente ese dolor, agarramos una sonajera y lo distraemos, pero eso no le va a quitar el dolor. Simplemente lo distrae por un momento y después el dolor vuelve. Alegría, en cambio, no consiste, y eso es importante, y lo vemos en los mártires, en un alejarse, por ejemplo, del dolor, de la preocupación, de lo que causa ansiedad, sino consiste en un centrarse en, o mejor aún, en un reposar en. Por eso dijimos que es un reposo en el bien. Reposar en el bien conveniente, o sea, en el que perfecciona realmente la naturaleza humana. Ese dinamismo hacia la perfección del cual estábamos hablando. Hacia la reproducción en nosotros del modelo cuya imagen llevamos grabada en nuestro ser, que Dios. Es por eso que la alegría es fuente de fuerza, de intensidad, y eso lo veremos en los mártires, y perfecciona los actos humanos que son voluntarios y son libres, o sea, movidos por la voluntad, ilustrada por la inteligencia, las 2 potencias que nos distinguen de los animales. La falta de alegría, desde el punto de vista subjetivo, dice el padre Kentenich, proviene de la carencia de alma y de corazón afectivo. Vamos acercándonos a la idea que quiero presentar. Carecer de alma quiere decir no ser dueño de su propia alma, no ser dueño de sí mismo, no poseerse a sí mismo, no gozar de esa libertad filial, que es la libertad del acto humano, libertad de los hijos de Dios, que San Juan Pablo II define que se encuentra no en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos. Interesante. Por más que nos cueste, ya que en plena consonancia con Jesucristo, el Divino Maestro, afirmamos que el reino de los cielos sufre violencia, y son los violentos los que lo conquistan. El cielo no es gratis. Gratuita fue la salvación, por cierto, la liberación de la esclavitud, para que tengamos nosotros la posibilidad voluntaria y libre de ascender al monte de la perfección a pesar de las dificultades que ellos padecieron, y gozar después de la fatiga en el reposo eterno, incoado ya desde ahora por medio de la gracia santificante. Desde el punto de vista objetivo, en cambio, más general, la falta de alegría proviene de la carencia de una moral, de la carencia de Dios. La sociedad actual es maestra en inventar diversiones, distracciones, pero finalmente no produce una verdadera alegría. Y eso es un hecho empírico. Basta ver jóvenes o menos jóvenes en el mundo. Muchas veces nosotros nos rebelamos frente a acontecimientos que son difíciles de soportar, como lo que ocurrió en Barbastro en 1936, y no solo. Es como que Dios da la impresión de estar dormido, de estar lejos, que no se ocupa de los más débiles, que nos defiende, no se ocupa de los pobres. Pero Dios quiere que ese sufrimiento contribuya, como la muerte de Cristo, a la salvación del mundo. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Ya desde el viernes lo hemos escuchado y lo venimos escuchando. Después volveré sobre esto más adelante.
Dios quiere que ese sufrimiento contribuya como la muerte de Cristo a la salvación del mundo. Tiene su aspecto positivo, positivísimo. En realidad, una tierra sin Dios es un mundo lleno de crueldad. Pero toda esa crueldad que nosotros vemos no ocurrió en vano. No hay casualidades. Podemos hacer memoria de lo que pasó en Auschwitz, por ejemplo. En los dibujos que los niños han hecho en esos días que nosotros vimos, yo vi el viernes, había mucho que habían dibujado San Maximiliano María Kolbe. Bueno, él justamente se encontraba en el búnker del hambre, en Auschwitz, donde la muerte llegaba lenta y visible. Y a pesar de la dificultad que él estaba viviendo en su propia piel, y todo lo que lo rodeaba. Estaba fuera el patio donde se habían matado unos 20.000 hombres. Al lado había el hospital donde se vivisecionaban los hombres. Al final de la avenida había el horno crematorio. Pero no obstante eso, el corazón del padre Maximiliano María Kolbe reinaba en la alegría y en la paz de Cristo, que prometió conceder a sus discípulos. Tenía ese reposo que decíamos. En circunstancia parecida, Santo Tomás Moro, también citado el otro día, que ya estaba preso y más tarde verá ejecutado, en la Torre de Londres decía y oraba: la pérdida de los bienes temporales, de los amigos, de la libertad, está en el más tremendo de los apuros. De la vida y de cualquier otra cosa no es nada si consideramos la riqueza que es Cristo. Poseía Cristo en su interior. Y podríamos recordar muchísimo otro ejemplo a lo largo de la historia de la Iglesia, de mártires, para llegar finalmente a los monjes del Puello y decir que todas estas muertes son una participación de la muerte de Cristo para la salvación del mundo. Decíamos que la alegría es reposo en el bien verdadero. ¿Y cuál es este bien? Hemos dicho el bien integral, el conjunto de los 3 distintos niveles, en cuya cúspide está el bien sobrenatural o divino, que es Dios. Luego están los bienes espirituales naturales, esto que hemos dicho, la amistad, las sanas amistades, las santas amistades, las virtudes. Y finalmente los bienes sensibles. Necesitamos de todo, hemos dicho, de todos estos bienes. Lamentablemente, con la inversión de valores a la cual estamos acostumbrados, estos últimos son aquellos que se encuentran ahora en el vértice de la pirámide de valores. Y se perdió entonces de vista que los bienes principales son los bienes espirituales, tanto naturales como sobrenaturales. Cuando esto ocurre, sobre todo cuando Dios sale del centro de la búsqueda de nuestra alegría, de nuestra felicidad, el alma se torna como un ave con las alas quebradas, entonces no puede volar. Y como nuestro ser no puede existir sin la alegría, hemos dicho el deseo más fuerte que tenemos, si no la educamos y si no encauzamos como corresponde esa alegría, terminaremos quebrando nuestra misma naturaleza y buscando alegrías innaturales, origen de muchos pecados, que después humillan profundamente a la persona y la sumergen en tristeza. Y eso lo vemos, como hemos ya citado, en la parte de los perseguidores. Del asesino del Beato Mauro, se dice que él, después de la noche del 27 de agosto, día en que lo mató en la puerta del cementerio, jamás volvió a salir por la noche con ningún piquete. Eso lo relata el monje Gil, que escribe: iban a la muerte como una fiesta. Pues la última mirada del padre prior le atormentaba constantemente, llegando incluso a no poder conciliar el sueño. Llegó hasta repetir constantemente: mi crimen no tiene perdón. Y se va hasta la desesperación. El contrario de lo que nosotros tenemos que buscar como más esencial. La alegría humana verdadera que debe tener lugar en nuestra vida es una participación de la alegría divina, con su justo orden jerárquico de los distintos niveles. El padre Kentenich, interesante, señala 2 tipos de alegría. Dice: tenemos la alegría dominical y la alegría cotidiana. Es verdad que en medio de la semana el domingo es un día especial, es el día del culto, pero siempre tenemos un día para vivir y también entonces tenemos que vivir esa alegría. Quizás no siempre será dominical, pero siempre tenemos que tener la alegría.
Cristo tiene esta alegría dominical en la resurrección, por supuesto, pero también a lo largo de toda su vida. Siempre se lo ve en los evangelios como un hombre entero, sereno. Pero no pierde lo sustancial de la alegría tampoco cuando entra en Getsemaní, donde esta alegría no se ve como que se va perdiendo quizás. Y él habla de su gozo en la última cena, donde empieza Getsemaní. Yo quiero que mi gozo esté en vosotros y sea colmado. Y está ahí a 2 horas de ser preso. O sea, Jesucristo tiene gozo en ese trance. Y no es una persona que pasó de un estado de euforía finalmente a un estado de desesperación más completa, no. La cruz ya está presente en Cristo durante la última cena, pero Él habla de su gozo. O sea, ese gozo se maneja en niveles distintos, más interior. Como la persona que está sufriendo sensiblemente, afectivamente, o que está padeciendo el martirio, pero sigue reposando en una cosa muy importante, y es esta. Este momento difícil que estoy pasando es el que Dios quiere para mi santificación y lo acepto. O sea, hago un acto voluntario. Libre, elijo eso. Allí hay un reposo. Es el bien que me muestra Dios, aquí y ahora. Entonces yo lo acepto, lo tomo, lo cargo sobre mí y participo de esa cruz. Por eso tenemos los santos que, poseyendo a Dios, llegan a decir: estoy sufriendo los más tremendos dolores del mundo, pero eso no lo cambiaría para nada del mundo, por nada del mundo. Válgame de ejemplo, y perdóneme, pero lo quiero leer porque me parece que es súper importante, la carta que resume este reposo en Dios y representa un poco todos los monjes del beato Aurelio Boix, que era el más joven de los monjes, con 21 años. Escribe así: hace 18 días que estamos casi todos los del Puello detenidos en esta prisión. A pesar de las garantías que se nos dan como medida de prevención, quiero dedicar unas palabras a los seres que me son más caros. Imaginémonos la situación y el estado interior de ese chico. En noches anteriores se han fusilado unas 60 personas, entre ellas muchos curas, algunos religiosos, 3 canónigos y esta noche pasada el señor obispo. Yo estudiaba eso y casi lloraba todos los días. Conservo hasta el presente toda la serenidad de mi carácter. Después miren la foto en la pausa, de verdad la cara que tiene. Más aún, miro con simpatía el trance que se me acerca. Con simpatía. Considero una gracia especialísima dar mi vida en holocausto por una causa tan sagrada, por el único delito de ser religioso. Si Dios tiene a bien considerarme digno de tan gran merced, alégrense también ustedes, mis amadísimos padres y hermanos, que a ustedes les cabe la gloria de tener un hijo y un hermano mártir de su fe. La única pena que tengo, humanamente hablando, es la de no poder darles mi último beso. No les olvido y me atormenta el pensar las inquietudes que ustedes sufren por mí. Ánimo, hemos dicho, da fuerza, da actualidad, esa presencia de Dios en el alma. Mis amadísimos padres y hermanos, ánimo. Al lado de su aflicción surgirá siempre la gloria de las causas que motivaron mi muerte. Detrás de ese sufrimiento está la gloria. Rueguen por mí, voy a mejor vida. Padre mío muy amado, la entereza de su carácter me da la completa seguridad que su espíritu de fe le hará comprender la gracia que el Señor le otorga. Esto me anima muchísimo. Le doy el beso más fuerte que le he dado en mi vida. Adiós, Padre, hasta el cielo. Amén. Me decían que también hay muchísimos relatos de mártires que se despiden, cómo se despedían de su familia, y todos se despiden así hacia el cielo. Madre idolatrada, y se dirige finalmente a la madre. Yo me alegro solo al pensar la dignidad a que Dios quiere elevarla, haciendo la madre de un mártir. Esta es la mejor garantía de que los dos hemos de ser eternamente felices. Felicidad. Al recuerdo de mi muerte acompañar siempre esta gran idea, un hijo muerto pero mártir de la religión. Que Dios no pueda imputarme más crimen que el que los hombres me imputan, ser discípulo de Cristo. Madre mía muy querida, adiós, adiós, hasta la eternidad. Y termina diciendo, qué feliz soy.
El mismo riposo en el bien con mayúscula, quería subrayarlo en el beato Florentino Ascencio, que ya en el colegio de los padres Escolapios seguía animando, aceptando la voluntad de Dios. Reposaba también él en ese bien, tenía verdadera alegría. Y suplicaba perdón para sus perseguidores y para quienes tanto daño estaban haciendo, no solo a él, sino a la iglesia, en sus personas y en sus bienes. El martirio de las imágenes, se podría hablar muchísimo sobre eso. Ya cuando se estaba pronto a la muerte, terriblemente torturado, mutilado, con gran entereza a sus verdugos que le decían: si es verdad lo que predicas, irá pronto al cielo. Y él le contestaba: sí, y ahí rezaré por vosotros. Perdón y ofrecimiento de su vida en favor del bien ajeno se desprende de las palabras que también dirigía a los que estaban presos con él, otros sacerdotes, otros religiosos. No lloréis, ya mutilado y para salir a la muerte. No lloréis, porque esta noche es muy grata para mí. Elevemos nuestras plegarias al Todopoderoso para que salve a España de nuestros enemigos. Alegría a la cual no se pueden comparar los más grandes tesoros de este mundo. Providencialmente hoy en el responsorio de la primera lectura de oficio, justamente se hablaba de esa sabiduría de Dios, la posesión de esa sabiduría de Dios que vale más que las perlas, dice el libro de los Proverbios. Y cita Santiago diciendo: la sabiduría que viene desde arriba, y eso lo vemos reflejado en ellos, es ante todo pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil. Cada una tiene un peso tremendo ahora pensando en eso, ¿no? Llena de misericordia y buenas obras. Bueno, eso es lo que animaba a don Florentino, y con él los que, siguiendo la huella del pastor en toda la diócesis, fueron conducidos a los pastos abundantes, en donde nos esperan a nosotros. Son mártires, son testigos, para gozar de la bienaventurada dicha por años sin términos, como dice el Salmo 22. Unido, el beato Florentino, a la vid, permaneció en su amor, como ha dicho San Juan Pablo II en la homilía de la beatificación, ofreciendo su vida a imitación del Pastor Supremo, y elevado a la gloria de los altares, y esto es un honor para todo lo de Barbastro, dicho por un santo, sigue alentando con su ejemplo la fe de los fieles de esa amada diócesis aragonesa, y vela por ella con su intercesión. A ejemplo del gran pastor entonces de las ovejas, repleto de la presencia de Dios en el íntimo de su ser, murió perdonando, no aceptando sencilla y llanamente lo que sucedió, o excusando el ofensor o agresor, en este caso los asesinos. Eso desvirtuaría lo que es el verdadero perdón, y acá una pincelada nada más sobre el perdón, haciendo pensar que perdonar significa conformarse con ser una víctima de una injusticia, permitiendo que estas situaciones continúen sin solución. No es simplemente un ser pasivo delante de la persecución. Perdonar significa admitir lo que sucedió y que estuvo mal y que no se debería repetir. Lo mismo que pasa con nosotros cuando Dios nos perdona los pecados. Eso está mal, lo ofenden y Él lo perdona. Y no se olvida que hemos cometido eso, o sea, eso queda ahí. Tampoco es olvidar los malos recuerdos. Hay veces que es necesario incluso recordar particulares, por eso para purificar nuestra memoria. Y si esto se hace bien, el perdón cambiará el modo en que nosotros recordamos el pasado. Esto dejará de ser signado por la angustia, el temor, el rencor, como lo han vivido los mártires, con respuesta benévola, compasiva, generosa, ofreciendo su vida movidos por el amor, como nos dice Santo Tomás de Aquino, explicando que el acto del martirio es el acto más perfecto en su género, porque finalmente es movido por el amor, que el amor, citando a San Pablo, es vínculo de perfección. La memoria de los hechos martiriales, este es el 6º año que se realiza en esta jornada y hay que seguir con el trabajo de todos los que colaboran, de Martín. No se puede borrar esa memoria, no se puede borrar. Es un honor para los barbastrenses, para la Iglesia en Aragón y para la Iglesia Universal. Esa temporada de violencia, de maldad, persecución, por más dolorosa que haya sido, sobre todo para los que lo han vivido sobre su piel,
no se puede, no se debe olvidar. No se debe olvidar. Quizás muchas veces cuando nosotros nos referimos a estos hechos o escuchamos comentarios de los peregrinos que suben también acá al Puello, escuchan la historia de los mártires y como que ponen mal acento sobre la barbarie, sobre las vejaciones, sobre lo quemaron acá en el presbiterio, destrozaron el monasterio, que balearon al Sagrado Corazón. Pero se pasa por alto lo que es central y que debe relucir en cambio y ser para todos signo elocuente, primero de esperanza y segundo de consolación, entendida como la entiende San Ignacio, o sea, aumento de fe, esperanza y caridad. Entonces, aumento de la vida teologal, que nos une más a Dios, sobrenaturalizando nuestra peregrinación, ahora, en la tierra, y haciéndonos acordar, y eso también es muy esperanzador, que nuestros nombres están escritos en el cielo, eso lo tenían en mente todos los mártires, y que es esta nuestra morada definitiva. Con los ojos de la providencia divina hay que poder ver entonces en estos hechos la noble insignia y el sello del amor de predilección de Dios para esta diócesis y concretísimamente por esta ciudad de Barbastro. El sello inequívoco del amor divino, que es la participación de su cruz. Y si eso no se ve o si todavía no lo vemos, hay que hacer el esfuerzo para verlo. Tenemos que esforzarnos y verlo. La falta de comprensión de todo esto equivale de modo análogo a la incomprensión de los contemporáneos de Cristo, que tenían delante el sacrificio del inocente y no entendieron que en él se estaban cumpliendo todas las profecías mesiánicas y que con aquella sangre se estaba pagando el precio del pecado. O también, espero me perdonarán si añado un ejemplo más que finalmente es prolongación de esto que acabo de citar, también en la incomprensión, la indiferencia y muchas veces el desprecio por aquel mismo sacrificio que se renueva en cada altar de todo el mundo, en cada Santa Misa. Incomprensión que se traduce en abusos, indiferencia en un mundo que siempre más habla en modo equivocado de amor, cuando amor ya lo hemos venido hablando, si no lo hemos nombrado en lo hecho, hasta ahora. Y desprecio, que es la expresión latente de un odio que los enemigos de Cristo ya no pueden descargar sobre su persona. Ya está, ya murió hace 2000 años para nosotros. Pero lo vuelcan en aquellos que lo representan y lo reactualizan, sobre todo la Eucaristía y el sacerdocio, que sobre todo en estos últimos tiempos se encuentra fuertemente atacado sobre todos los frentes, y que fue el objeto también de la persecución de la cual estamos haciendo memoria. En los relatos de los mártires también se lee, lo que son sacerdotes y lo que no son sacerdotes, hacían esta distinción. Y eso finalmente es demoníaco. En ocasión como esta suele citarse, y volvemos entonces a esa frase del principio, y con eso ya voy terminando, y que no se podría tampoco aplicar tan correctamente y no en otro contexto, la famosa frase de Tertuliano: la sangre de mártires es semilla de cristianos. Pero siguiendo con las analogías, creo que de la misma manera que una semilla pueda brotar, florecer, fructificar por el bien ajeno, cuando algo fructifica, un árbol siempre fructifica por alguien, por otro. Porque yo voy, me cojo el fruto y me lo como. Si no se le echa agua y no se abona, nunca llegará esa semilla a ver la luz. Del mismo modo, esta semilla de cristianos, que son los mártires, no producirá su fruto sino en la medida en que nosotros, que somos sus receptores, los beneficiados de esto, no nos apliquemos a conocerla, amarla, cuidarla y vivirla en nuestras vidas. Nosotros somos como la maceta en donde se pone esta semilla, que quiere fructificar, quiere poder fructificar. Si los gloriosos monjes del Puello, los hijos de María Inmaculada, los claretianos, los demás religiosos, religiosas, los sacerdotes diocesanos, muchísimo, los laicos, y como pastor bueno de Cerebaño, Florentino Asensio, obispo mártir de una diócesis mártir, se han vuelto semillas de cristianos, es porque han cogido la savia vital que brota de la cruz de Cristo, que es árbol de salvación, viviendo un martirio diario, y se fueron preparando. ¿Se puede desear el martirio? Quizás, viviendo
fielmente la vida cristiana. ¿Y qué eso qué es? Otra cosa no es sino el camino ordinario de la ascesis, la mortificación cristiana, que es camino hacia la gloria. No hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Y los acontecimientos que pasaron aquí en Barbastro son el Viernes Santo, que Cristo quiso que Barbastro padeciera para después entrar en la gloria. Pero para entrar en la gloria tenemos que aprovecharlo de esa forma. Dios comunica al hombre, lo hemos dicho al principio, su ser. Nos comunica el ser. Él es, dice el libro del Éxodo, llamándonos a la existencia y regalándonos su imagen. La respuesta del hombre ha de ser, sí o sí, la participación alegre en la cruz de Cristo, que resplandece de manera admirable en sus santos mártires, testigos, que nos recuerdan en dónde hay que poner nuestro tesoro, en dónde hay que ponerlo. Ahí, en ese misterio del cual muchos escapan. Y fecundan los mártires nuestras vidas con su preciosa semilla en la medida en que nosotros nos dejamos arrastrar por ellos, por su ejemplo, abrazándonos nosotros también a la cruz, que como dice nuestro fundador, el Padre Huela, fecunda todo lo que toca.